Los testimonios que se comparten en este canal se presentan tal como fueron recibidos, preservando las reflexiones crudas y personales de quienes gentilmente eligieron compartir sus experiencias con nosotros. Invitamos a nuestros espectadores a acercarse a estas historias con empatía y un corazón abierto, reconociendo que son experiencias profundamente personales moldeadas por años de reflexión y transformación. Gracias por su paciencia y comprensión mientras nos embarcamos en otro poderoso viaje de revelación y redención. Hoy les traemos el testimonio de un hombre de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un hombre cuyo pasado estuvo definido por la división, pero cuyo presente es un testimonio del poder transformador de la gracia. Su nombre es el reverendo Hendrik Banera, un pastor jubilado de la Iglesia Reformada Holandesa, conocida en Afrikaans como NG Kerk. En una época, Hendrik tenía el poder del púlpito. Su voz dominaba a las congregaciones y moldeaba las creencias de quienes lo seguían. No era solo un hombre de Dios, era un hombre del apartheid. Durante décadas, Hendrik predicó fervientemente la doctrina de que la raza blanca había sido elegida divinamente, que la separación había sido ordenada y que Sudáfrica pertenecía a su pueblo, los afrikáneres. Sus sermones reforzaron las leyes e ideologías que mantenían dividida a una nación. Pero entonces ocurrió algo tan profundo, tan innegable, que destrozó los cimientos sobre los que había construido su vida. Un roce con la muerte, un ataque cardíaco, se convirtió en el momento que desenmascaró todo lo que alguna vez había creído. En ese instante fugaz e ingrávido entre la vida y la muerte, Hendrik se encontró cara a cara con Jesucristo. Y lo que vio, lo que oyó, lo cambió para siempre. Todas las creencias a las que se había aferrado, todas las justificaciones que había dado para el apartheid, fueron despojadas en presencia de la verdad divina. Fue un despertar tan profundo que lo obligó a enfrentar los mismos pecados que había pasado toda su vida defendiendo. Ahora, a los 82 años, Hendrik ha dado un paso al frente para compartir su extraordinaria historia. Esta no es solo la historia de un hombre que experimentó una transformación radical, es la historia de una nación, de un mundo que todavía lucha con las heridas de su pasado. Es una historia de redención, de verdad y del poder ilimitado del amor de Dios para sanar incluso las cicatrices más profundas. Quédense con nosotros, porque lo que están a punto de escuchar es más que un testimonio, es un llamado a la reflexión, un llamado al cambio. Escuchemos su confesión y su verdad. Mi nombre es reverendo Hendrik Banera, y soy pastor jubilado de la Iglesia Reformada Holandesa, también conocida como NG Kerk. Nací y crecí en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y ahora, a mis 82 años, me presento ante ustedes, no como el hombre que una vez fui, sino como un hombre que ha sido quebrantado y rehecho. Durante gran parte de mi vida, fui defensor de algo que alguna vez creí que era una verdad divina, la creencia de que Dios había ordenado una jerarquía entre su pueblo, que ciertas razas fueron elegidas para liderar mientras que otras estaban destinadas a seguirlo. Me paraba en el púlpito y predicaba estas palabras con convicción. Defendía el apartheid no solo como un sistema político sino como un mandato espiritual. Realmente creía que Sudáfrica era una tierra prometida para los afrikáneres blancos como yo, una nación que pertenecía a mi pueblo por derecho divino. Durante muchos años viví en Orania, una ciudad aislada construida por quienes compartían mis creencias, una ciudad donde solo podían vivir sudafricanos blancos. Orania, incluso hoy, sigue siendo un bastión de una era pasada, un lugar donde los sudafricanos negros todavía son vistos como forasteros, a los que solo se les permite entrar bajo estrictas condiciones. Un lugar donde los ecos del apartheid aún persisten en el aire, donde su legado no solo se recuerda sino que se preserva. Estaba orgulloso de esto. Creía en la ciudad, en sus leyes, en su propósito. Estaba convencido de que estábamos siguiendo la voluntad de Dios al mantener nuestra separación, al aferrarnos a los ideales transmitidos por los Boers antes que nosotros. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Comenzó con dolor, un colapso repentino. Más tarde me dijeron que había sido un ataque al corazón. Pero en ese momento, mientras mi cuerpo fallaba,
Mientras mi respiración se hacía más superficial, sentí que mi alma se alejaba. Ya no estaba en mi casa, ya no estaba en Orania, ya no estaba en el mundo que había conocido. Me encontré en un lugar diferente a todo lo que había visto antes. Puro, radiante, lleno de una presencia tan abrumadora que apenas podía soportarla. Y entonces, lo vi. Jesucristo estaba frente a mí. Su mirada me atravesó, despojándome de toda ilusión que alguna vez había tenido. Y entonces habló. Las preguntas que me hizo me destrozaron. Había pasado toda mi vida predicando en su nombre, pero cuando él me preguntó sobre el amor, la justicia, la misericordia, no tuve respuestas. ¿Cómo podría? Toda mi vida se había construido sobre falsedades, sobre una interpretación distorsionada de su palabra. Y en ese momento, comprendí la profundidad de mi error. El orgullo que una vez me había llenado se desmoronó. La rectitud a la que me había aferrado se convirtió en mi mayor vergüenza. Cuando desperté, no era el mismo hombre. Ahora, cuando me encuentro en el ocaso de mis años, sé que debo compartir lo que me fue revelado. No se trata solo de mi propia redención, se trata de la redención de una nación que todavía lucha con los fantasmas de su pasado. Pero antes de contarles sobre esa revelación, debo llevarlos de regreso. Debo contarles dónde comenzó mi viaje, el camino que me llevó a Orania, al apartheid, a las creencias que definieron mi vida durante tanto tiempo. Esta es mi historia, no solo una confesión, sino una advertencia. Nací en 1943, solo unos años antes de que se instituyera oficialmente el apartheid en Sudáfrica. Crecí en una familia afrikáner, una que remontaba su linaje a los colonos holandeses que habían llegado a esta tierra generaciones antes. Mis antepasados llegaron en busca de prosperidad, creyendo que Dios les había destinado esta tierra. Cultivaron la tierra, construyeron ciudades y declararon que Sudáfrica era suya por derecho divino. Me crié con estas creencias. Las absorbí como el aire, sin cuestionarlas nunca, sin considerar nunca otra verdad. Estaba arraigado en mí que nosotros, los afrikáneres, éramos los legítimos administradores de esta tierra, elegidos por Dios para dirigir, gobernar y construir una nación para nosotros. Pero lo que sé ahora, lo que no puedo borrar de mi mente, es el peso de la historia, el dolor de la tierra robada, el sufrimiento de quienes estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Los zulúes. Los Xhosa. Los Basotho. Ellos fueron los verdaderos custodios de esta tierra, los legítimos herederos de su suelo y su cielo. Y, sin embargo, se los quitamos. Reescribimos la historia. La reclamamos como nuestra. Y ahora, al otro lado de mi viaje, veo la verdad que fui demasiado ciego para reconocer durante tanto tiempo. Esta es mi historia. Una historia de engaño, de convicción, de despertar. Una historia de un hombre que una vez creyó que había sido elegido, solo para darse cuenta de que Dios no divide, sino que une. Comparto esto ahora, no para buscar perdón para mí mismo, sino para abrir los ojos de aquellos que, como yo, fueron criados en una mentira. A aquellos que todavía creen en la división, en la supremacía, en las falsas doctrinas del pasado, les pido que escuchen. Esta tierra, fértil, vasta y rebosante de posibilidades, era una tierra destinada a la conquista. Al menos, eso era lo que creíamos nosotros, los Boers. Nos veíamos como sus legítimos gobernantes, elegidos por Dios para construir una nación y reclamar lo que estaba destinado a ser nuestro. El pueblo Boer, descendientes de colonos holandeses que llegaron en el siglo XVII, estaba imbuido de la convicción de que la providencia divina había ordenado su dominio. La Biblia no era solo un libro de fe, fue nuestra justificación, nuestra arma, nuestra prueba inquebrantable de que nuestra conquista era justa y predeterminada. Desde que tengo memoria, mi padre, un respetado anciano de la Iglesia Reformada holandesa, se sentaba conmigo y me enseñaba estas verdades. Me hablaba de la guerra de los Boers,
de la sangre derramada y de los sacrificios hechos para mantener esta tierra en manos de los afrikáneres. Me decía que Dios había bendecido a nuestro pueblo con esta tierra y que era nuestro sagrado deber preservarla. Nunca dudé de él. Ni una sola vez. De niño, aceptaba cada palabra, cada lección, cada justificación. Dios había elegido a los afrikáneres y nosotros éramos los legítimos administradores de esta tierra. Los zulúes, los xhosas, los basotos, eran inferiores, primitivos, indignos del suelo que pisaban. Esa creencia se reforzaba a cada paso. Mi padre me la enseñó. Mi iglesia la reforzó. El mundo en el que vivía la confirmaba. Éramos los arquitectos de la civilización, los constructores de ciudades, los cultivadores de la prosperidad. Y, por supuesto, teníamos las escrituras para validarlo todo. Recuerdo el orgullo que había en la postura de mi padre, la seguridad que había en su voz cuando hablaba del derecho divino de nuestro pueblo. Como anciano de nuestra comunidad, era respetado, reverenciado. Creía, no, sabía, que la tierra era un regalo de Dios a nuestro pueblo y que los sudafricanos negros que habían vivido aquí mucho antes que nosotros no tenían ningún derecho legítimo a ella. Sus costumbres, decía, eran burdas. Sus creencias, falsas. Nosotros, los boers, los cristianos afrikáneres, éramos los herederos legítimos de esta tierra. Mi infancia estuvo marcada por ese orgullo, por la profunda convicción de que la separación no solo era natural sino necesaria. Era un mundo construido sobre la jerarquía y el dominio, y cuestionarlo habría sido impensable. Las historias de nuestros antepasados llenaban mis oídos, cómo se habían enfrentado a los guerreros zulúes en la batalla del río Sangriento, cómo habían soportado las penurias de la guerra de los boers, cómo habían forjado una nación en una tierra que creían que Dios había reservado para ellos. Y así lo creí. La tierra nos pertenecía. Estaba destinada para nosotros. ¿Y quienes desafiaban esa creencia? Estaban simplemente equivocados. Cuando cumplí 24 años, me había dedicado al ministerio y me uní a la Iglesia Reformada Holandesa como pastor joven. El apartheid se había convertido en la ley del país, pero para nosotros era más que un sistema político, era el orden divino. Como pastor, se convirtió en mi deber defender ese orden, predicar la verdad tal como me habían enseñado, que los blancos eran superiores. Y que los sudafricanos negros debían permanecer en servidumbre. No lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? La Iglesia tenía todas las respuestas. Las Escrituras reforzaban nuestras creencias. Génesis 9, 20-27, la maldición de Cam. Todo estaba dispuesto. Dios había dividido el mundo como le parecía, ordenando gobernantes y súbditos. Los zulúes y los xhosas soportaron el peso de esa maldición, mientras que nosotros, los afrikaners, llevábamos el manto de los benditos. Cada vez que subía al púlpito, predicaba estas creencias con convicción, con pasión. Estaba orgulloso de nuestra historia, orgulloso de nuestro pueblo, orgulloso de las barreras que mantenían a los sudafricanos negros en su lugar. Era lo que Dios había querido. Era lo que estábamos llamados a defender. Pero ahora, sentado en la tranquilidad de mi hogar, lejos de la tierra que una vez reclamé como mía, me veo obligado a enfrentar una verdad que nunca creí posible. Estaba equivocado. Todo lo que había creído, todo lo que me habían enseñado, era una mentira. La tierra nunca fue nuestra. Y mi pueblo, ellos no eran superiores. Estaban equivocados. En 1991, después de casi 3 décadas en el ministerio, me mudé a Orania, un pueblo construido por afrikáneres que todavía se aferraban a las mismas creencias que yo una vez tuve. Orania, un nombre que podría sonar como el de cualquier otro pueblo pequeño, era, en realidad, un símbolo del dominio persistente del apartheid. Era un refugio para quienes se negaban a aceptar los cambios de marea de Sudáfrica, un lugar donde el sueño de una nación exclusivamente blanca podía continuar, sin perturbaciones. A primera vista, Orania parecía pintoresca, calles arboladas,
casas impecables, cercas blancas. Una comunidad que parecía congelada en el tiempo. Escuelas, iglesias, tiendas, todo dirigido por y para blancos. Pero debajo de esa apariencia prístina se escondía algo mucho más oscuro. Orania era, y sigue siendo, una ciudad construida sobre la exclusión. Un lugar donde los sudafricanos negros no solo no son bienvenidos, sino que están activamente prohibidos. No pueden vivir allí, trabajar allí, existir allí más allá de las estrictas limitaciones impuestas por la comunidad. Era más que una separación física, era una barricada espiritual e ideológica, una fortaleza contra el mundo cambiante. Las familias que habían estado allí desde la fundación de Orania se aferraban a la creencia de que Dios las había elegido para construir una sociedad que no fuera tocada por las manos negras. Una sociedad pura e inmaculada. Pero debajo de las calles ordenadas y los jardines bien cuidados, el odio hervía a fuego lento. No había ninguna pretensión de igualdad, solo la creencia en nuestra propia superioridad. Y cuando los sudafricanos negros cruzaron las líneas invisibles trazadas alrededor de Orania, las consecuencias fueron brutales. Recuerdo un caso así, un hombre negro contratado como jardinero para una familia prominente. Acusado de robar una herramienta sencilla. Un crimen que no cometió. La respuesta fue rápida y despiadada. A plena luz del día, un grupo de hombres lo agarró, lo arrastró hasta la calle y lo golpeó hasta casi matarlo. Su cuerpo yacía allí, destrozado y ensangrentado. La policía llegó, pero no hizo nada. Su simpatía estaba con los atacantes. En otra ocasión, una familia negra llegó a las fronteras de Orania, desesperada por trabajo, por una oportunidad de sobrevivir. No tenían intención de quedarse, no tenían planes de alterar el orden del pueblo. Pero cuando llegaron, se encontraron con hostilidad. Las puertas del pueblo se cerraron de golpe. Los habitantes del pueblo se reunieron, gritando insultos racistas y diciéndoles que se fueran. No fue solo una discusión, fue una amenaza. La familia se fue, temiendo por sus vidas, y el pueblo de Orania volvió a sus negocios, orgulloso de haber expulsado a otra presencia negra. Cuando llegué por primera vez a Orania, me llenó un sentimiento de orgullo. Me sentí como si volviera a casa, como si volviera a los valores tradicionales que se habían perdido en el caos del país que nos rodeaba. Me sentí a salvo, como si hubiera una fortaleza construida para protegernos de las amenazas de la nueva Sudáfrica. Seguía creyendo que nuestra separación era justa y que los Boers eran los verdaderos herederos de esta tierra. Los zulúes, los Xhosa, los demás, formaban parte de un pasado que no tenía cabida en nuestro futuro. Pero fue allí, en Orania, donde mi alma empezó a sentir el peso de la convicción, una pesadez que no podía explicar. Aunque la ciudad era un reflejo de los ideales del apartheid en los que siempre había creído, algo dentro de mí empezó a sentirse incómodo. La sensación de separación, la exclusión de personas que habían vivido en esta tierra mucho antes de que llegaran mis antepasados, empezó a molestarme. Trait de ignorarla. Me dije a mí mismo que esto era solo una fase, que este era el futuro inevitable para un pueblo que había sido traicionado por el gobierno. Pero los silenciosos susurros en mi espíritu se hacían cada vez más fuertes, instándome a cuestionar las cosas que había predicado durante tanto tiempo. Viví en Orania durante años, rodeada de personas que pensaban como yo. Hablábamos el mismo idioma, compartíamos la misma historia y defendíamos los mismos ideales. Pero incluso en esa comunidad, podía sentir que algo me carcomía. Había momentos en los que me sentaba sola, pensando en el pasado, en la tierra que me habían quitado y en la gente que había sido desposeída. Oía sus gritos en mi mente, las voces de aquellos que habían sido marginados por mi pueblo. Y luego, casi como si respondiera a mis pensamientos, recordaba lo que me habían enseñado. Dios nos dio esta tierra. Éramos los elegidos. Pero incluso con esas garantías, había momentos en los que no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Era como una nube oscura que se cernía sobre mí.
Sentía una inquietud en mi espíritu, algo que me decía que la enseñanza de la separación, la prédica del apartheid, ya no estaba en línea con la voluntad de Dios. Traté de alejarlo, traté de convencerme de que mi forma de pensar todavía era correcta, pero la culpa seguía apareciendo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo, el día en que me desplomé en mi granja y me encontré en presencia de Jesucristo. El día en que me encontré cara a cara con la verdad. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. El sol estaba alto y el viento traía el olor familiar de la tierra seca y los cultivos de mi granja. Había estado trabajando bajo el ardiente sol sudafricano toda la mañana, cuidando los campos en las afueras de Orania, donde vivía. El trabajo me resultaba familiar, relajante en cierto modo. Me mantenía alejado de las cosas, las dudas crecientes, los susurros en mi alma que nunca podría ignorar por completo. Pero siempre los había mantenido a raya. Era un hombre orgulloso, un hombre fuerte. Había cultivado esta tierra durante décadas, esta tierra que creía que Dios había dado a personas como yo. Pero ese día, me desplomé. No sé si fue el calor o el peso de mi propia conciencia lo que finalmente me abrumó, pero lo sentí, mi corazón latía violentamente en mi pecho. De repente, no podía respirar. Mis piernas se doblaron y caí al suelo. Por un momento, todo se volvió negro y pensé que me había desmayado. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en la granja. Estaba en otro lugar, en un lugar que parecía el cielo. Era hermoso. Seguramente hermoso. No había palabras para describirlo. Me encontré en un lugar que se sentía tan puro, tan pacífico, y sin embargo me sentía indigna de estar allí. No podía ver mucho, solo una luz brillante que parecía extenderse por el cielo y figuras que parecían estar de pie en la distancia. Era como si estuviera flotando, suspendida en el tiempo, ingrávida. No tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero sabía una cosa con certeza, estaba en presencia de algo, o alguien, mucho más grande que yo. Y entonces lo vi. Apareció ante mí, Jesucristo. De pie, alto, radiante y lleno de gracia. Su presencia era abrumadora, pero había una dulzura en sus ojos, una calidez que calmaba el caos interior que había llevado conmigo durante tanto tiempo. No sabía qué decir. Me quedé sin palabras. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la abrumadora sensación de amor y poder que irradiaba de él. Había leído la Biblia toda mi vida. Había pasado mis años predicando sobre Jesús a otros, citando sus palabras, enseñando el Evangelio. Pero aquí, de pie frente a mí, él ya no era solo una figura en un libro. Era real. Y estaba a punto de enfrentarse a mí de una manera para la que nunca podría haber estado preparada. Habló primero, y su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era amable, pero firme, y cada palabra parecía penetrar profundamente en mi alma. Henrik, dijo, su voz resonando suavemente en el vasto espacio. ¿Por qué enseñaste lo que enseñaste? ¿Por qué creíste que eras mejor que los demás? ¿Por qué pensaste que el apartheid era mi voluntad? Sus palabras me golpearon como un maremoto. De repente, me invadió una profunda convicción que nunca antes había sentido. Ni siquiera sabía cómo responder. Había pasado toda mi vida justificando mis creencias, usando las escrituras para respaldar mis acciones. ¿Cómo podía explicarle a Jesucristo por qué había enseñado que algunas personas fueron elegidas para gobernar y otras estaban destinadas a servir? Él no esperó una respuesta. En cambio, señaló la tierra que yo había pasado gran parte de mi vida defendiendo. La tierra por la que luchaste, ¿por qué pensaste que era tuya?, preguntó, con su mirada firme y llena de compasión. ¿Por qué creíste que podías desposeer a quienes habían vivido aquí mucho antes que tú? Toda mi vida, había creído que Dios nos había dado esta tierra, que teníamos derecho a ella porque éramos boers, porque éramos blancos.
Había justificado la opresión de los zulúes, los Xhosa y otros sudafricanos negros usando las escrituras para decirme a mí mismo que éramos el pueblo elegido. Pero en ese momento, me di cuenta de lo equivocado que había estado. Jesús continuó señalando las falsas enseñanzas que yo había adoptado. No me gritó ni me condenó. Su tono era suave pero cortante mientras me mostraba la verdad a la que había estado ciego todos estos años. Citó Gálatas 3 y 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Nunca había entendido realmente este versículo hasta ahora. Me preguntó, ¿por qué usaste mi nombre para justificar la separación? ¿Por qué le dijiste a la gente que era mi voluntad que vivieran aislados, lejos de sus hermanos y hermanas? ¿Por qué les enseñaste que la raza importaba más que el amor? ¿Por qué no viste que todos los hombres y mujeres son iguales ante mis ojos? Fue entonces cuando la verdad comenzó a calar en mí. Yo no era el hombre que pensaba que era. Había usado mal la Biblia, había torcido sus palabras para que se ajustaran a mis propios deseos egoístas. Me había parado frente a miles de personas, predicando el odio, la división y la idea de que la supremacía blanca era el plan de Dios. Pero el verdadero mensaje de Jesús era claro: amor, unidad e igualdad para todos. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Había estado ciego durante tanto tiempo. Había predicado la división, pero Jesús me mostró que su amor era para todos, sin importar el color de su piel. Habló sobre cómo el apartheid nunca fue su voluntad. Me habló de los zulúes, los Xhosa, los sudafricanos negros, gente que había sido marginada, oprimida y excluida en nombre de un sistema que yo había defendido durante tantos años. Entonces, con gran dulzura, Jesús me señaló y dijo: Henrik, se te ha dado la oportunidad de ver la verdad, ¿qué harás con ella? Al principio no supe qué responder. La culpa, la vergüenza y el arrepentimiento inundaron mi corazón. Pero Jesús fue misericordioso. No me condenó. Me mostró que no era demasiado tarde, que podía cambiar, que podía arrepentirme y ayudar a generar la unidad y la sanación que Sudáfrica necesitaba tan desesperadamente. Y entonces, tan rápido como había comenzado todo, sentí que me atraían hacia atrás. El momento había terminado y la oscuridad que me había consumido comenzó a disiparse. Mis sentidos regresaron lentamente y tomé conciencia del suave zumbido de las máquinas y el pitido constante de los monitores. Sentí el cuerpo pesado, como si el peso del mundo se hubiera posado sobre mí. Lo primero que noté fue el olor estéril de la habitación del hospital. Abrí los ojos y vi las brillantes luces fluorescentes que había arriba, y pude escuchar voces, débiles susurros, pero al principio no parecían reales. Poco a poco, me di cuenta de que ya no estaba en la granja, sino en una cama de hospital, rodeado de personal médico y familiares preocupados. La conmoción del momento se apoderó de mí. Mi cuerpo todavía se estaba recuperando de la tensión y mi mente intentaba asimilar lo que había sucedido. Había pasado por algo que todavía no podía comprender del todo, pero el mensaje de esa experiencia era claro. Estaba vivo. Pero ya no era el hombre que había sido. El futuro ahora era una cuestión de reconciliación. Había sido llamado a amar a todas las personas, independientemente de su raza o herencia, y a avanzar en unidad. Mientras yacía allí, la habitación a mi alrededor estaba en silencio. El zumbido de las máquinas, el suave ruido de los pasos en el exterior, el tenue murmullo de las voces. Pero dentro de mí, había una tormenta. Todavía podía escuchar la voz de Jesús en mis oídos, las preguntas que me había hecho, las verdades que me había mostrado. Era como si me hubieran despertado de un sueño largo y oscuro, y el mundo que había conocido ahora era completamente diferente. La revelación había llegado. Y ya no podía vivir de la misma manera. Durante días, apenas pude encontrar la fuerza para salir de esa cama. El dolor físico de mi ataque cardíaco había disminuido. Pero el peso emocional y espiritual de lo que había sucedido en ese encuentro divino persistía como una densa niebla.
La culpa que sentía era abrumadora, casi sofocante. Había pasado toda mi vida enseñando a las personas a dividir, a separar en función de la raza, a oprimir a quienes consideraba inferiores. Y ahora, Jesús me había mostrado la verdad. La verdad real. El plan de Dios nunca tuvo que ver con la superioridad racial. No se trataba de separación o exclusión. Se trataba de unidad, amor y reconciliación. La idea que alguna vez creí, que los afrikáneres eran el pueblo elegido de Dios, que estábamos destinados a gobernar la tierra y a los sudafricanos negros, era una mentira. Se había tergiversado, malinterpretado y utilizado para justificar la opresión de tanta gente inocente. Había hecho un mal uso de la Biblia para justificar mi propio sentido de derecho. Para justificar el apartheid. Para tergiversar la voluntad de Dios para que encajara en una narrativa que servía a mis propios intereses. Los zulúes, los Xhosa y todos los demás sudafricanos negros no eran los enemigos. No eran inferiores. Eran mis hermanos y hermanas, creados a imagen de Dios, tal como yo. Y había pasado décadas trabajando en contra de esa verdad. A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando sobre mi vida, mi pasado y el daño que había causado. Había sido ministro, predicador del odio, defensor de la división, todo en nombre de la moral cristiana. Me había presentado ante congregaciones y les había dicho que el apartheid no solo era aceptable, sino que estaba ordenado por Dios. Había justificado la segregación, el robo de tierras y la degradación de los sudafricanos negros. Con versículos bíblicos y una lógica retorcida, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ahora, todo eso quedó expuesto como lo que realmente era, maldad, pecado y engaño. Me sentía avergonzado. La vergüenza se sentía como un peso que no podía levantar. Me dolía el corazón por las personas a las que había hecho daño, por las comunidades que habían sufrido debido a mis acciones y las de mis antepasados. Había sido parte de un sistema que destruía vidas, que perpetuaba la idea de que algunas personas valían más que otras. Había predicado el mensaje de la división cuando debería haber estado predicando el mensaje de la unidad. Había defendido la injusticia cuando debería haber estado defendiendo la rectitud. Una noche, sin poder dormir, me puse a rezar por primera vez en años. No lo hacía como ministro, sino como un hombre quebrantado, pidiendo perdón. Le pedí a Dios que me perdonara por todo lo que había hecho, por las vidas que había contribuido a arruinar, por el odio que había alimentado. Le pedí a Dios que sanara mi alma, que me mostrara cómo hacer las cosas bien, que me guiara por el camino de la reconciliación. Fue durante esa oración que algo cambió dentro de mí. Sentí que Dios me escuchaba, que estaba allí conmigo, consolándome incluso en mi más profundo arrepentimiento. Había sido redimido. Pero la redención no era suficiente. Necesitaba hacer más. No podía quedarme sentado y dejar que el mundo continuara con las mentiras que yo había contribuido a crear. Tenía que actuar. Tenía que corregir los errores que había cometido, hablar en contra de las injusticias que una vez había defendido. Sabía que mi tiempo en Orania, en esa comunidad que todavía se aferraba a los ideales del apartheid, había terminado. Tenía que irme. Tuve que abandonar el lugar que una vez creí que era un símbolo de pureza y preservación, pero que, en realidad, era una prisión de odio y división. Mi muda Orania. Ya no podía quedarme allí. No podía vivir en un lugar que todavía honraba los ideales rotos que había pasado gran parte de mi vida defendiendo. Sabía que tenía que estar en otro lugar, en algún lugar que me desafiara a vivir la verdad que Jesús me había revelado, que todos somos uno ante sus ojos. Me mudé a un barrio donde vivían personas de todas las razas juntas, donde la unidad no era solo una esperanza sino una realidad. Decidí dejar atrás mi pasado y avanzar con fe. Pero sabía que mi trabajo no había terminado. Necesitaba ir más allá. Es extraño cómo puedes pasar toda tu vida pensando que sabes lo que estás haciendo,
pensando que sabes quién eres, solo para que todo se ponga patas arriba en un instante. Después de mi encuentro con Jesús, me encontré haciéndome una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo compensar los años que pasé enseñando odio, separación y superioridad racial? ¿Cómo puedo deshacer el daño que causé al malinterpretar la palabra de Dios para mi propia comodidad y agenda? La respuesta no fue fácil. No fue una simple acción de una sola vez. No era algo que pudiera solucionar escribiendo una carta o dando un discurso. Era algo que tendría que vivir día a día, a través de las decisiones que tomé y las acciones que realicé. La redención no llega rápidamente, ni es indolora. Lleva tiempo. Requiere cambio, un cambio real que llegue a lo profundo del corazón, del alma. Después de dejar Orania, me mudé a un pequeño pueblo cerca de la costa. Era un lugar donde vivían juntos personas de distintas razas: negros, blancos, mestizos e indios. Por primera vez, sentí que se me quitaba el peso de mis creencias pasadas. Sentí que podía respirar. Pero al mismo tiempo, tenía un sentido de responsabilidad, la necesidad de hacer algo, de contribuir a la sanación de una nación todavía marcada por el apartheid. No podía ser simplemente otro hombre que había despertado y no había hecho nada. Tenía que decir la verdad, predicar el amor y la unidad, convertirme en el vehículo de sanación que no había logrado ser durante tantos años. La gente de este nuevo pueblo era amable. No me juzgaban por mi pasado. Estoy seguro de que conocían mi historia, mi tiempo en la iglesia, mi apoyo pasado al apartheid, pero vieron el cambio en mí. Vieron que yo no era el mismo hombre que una vez se había parado detrás de un púlpito predicando una división. No era el mismo hombre que había creído que mi raza era superior. Me llevó tiempo, pero lentamente comencé a hacer conexiones. Me acerqué a los sudafricanos negros locales, personas que habían sido directamente perjudicadas por el sistema que yo había defendido una vez. Hablé con pastores de varias iglesias, negros y blancos, y comencé a aprender de ellos, a comprender su dolor, su sufrimiento y cómo habían resistido. Escuché sus historias y, por primera vez en mi vida, me sentí humilde. No tenía derecho a juzgarlos, a creer que yo era mejor o que mi raza era más favorecida por Dios. Aprendí que el amor verdadero, era la respuesta. No el odio que había predicado, sino el amor que enseñó Jesús, el amor que trasciende la raza, la cultura y los pecados pasados. También comencé a hablar en iglesias locales, compartiendo mi historia, no solo la historia de mi conversión, sino la historia de cómo había estado ciego a la verdad durante tantos años. Le conté a la gente sobre mi tiempo en Orania, sobre cómo había vivido en una comunidad que todavía creía en la separación de razas, donde el apartheid se consideraba la voluntad de Dios. Y les conté cómo me había enfrentado Jesucristo, cómo me había mostrado que el apartheid nunca fue su voluntad, cómo me había enseñado que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero la parte más difícil de mi viaje fue afrontar el daño que había causado, las vidas que había contribuido a destruir. Me habían expulsado a la fuerza de su tierra, había sufrido a causa de mis creencias y les rogué que me perdonaran. No podía deshacer el pasado, pero podía buscar la reconciliación. Podía mostrarles que había cambiado, que ya no era el hombre que creía en la separación, sino alguien que deseaba la unidad. Entonces, un día, sucedió algo extraordinario. Un anciano zulú, un hombre que había vivido el apartheid, alguien cuya familia había sido desposeída por las mismas personas que una vez yo había llamado mías, se me acercó. Me estrechó la mano y dijo: veo el cambio en ti. Veo que te has arrepentido. Te perdono. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. El perdón. Reconciliación. No fueron solo palabras, fueron acciones. El proceso de sanación no se trató solo de perdonarme a mí mismo, sino de acercarme a aquellos a quienes había hecho daño y pedirles perdón. Y no se trató solo de los sudafricanos negros a los que había hecho daño. Se trató de sanar a toda la nación,
de unir las piezas fracturadas de una sociedad que había sido destrozada por años de odio y separación. Mientras trabajaba en mi propia sanación personal, también comencé a apoyar los esfuerzos de reconciliación en todo el país. Asistí a las reuniones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde escuché a las víctimas del apartheid compartir su dolor, sus historias de pérdida y sus deseos de sanación. Me uní a movimientos que buscaban reparar el daño causado por el apartheid, para construir puentes donde antes había muros. Trabajé junto a sudafricanos negros y blancos, predicando el mensaje del amor y la reconciliación, no de la división racial. No fue fácil. No fue rápido. Y no siempre fue bien recibido por todos. Mucha gente, especialmente aquellos que todavía viven en Orania y otras comunidades de la era del apartheid, me vieron como un traidor. No podían entender por qué había dado la espalda a las creencias que había defendido durante toda mi vida. Pero sabía, en lo más profundo de mi corazón, que estaba haciendo lo correcto. Dios me había mostrado la verdad y no podía negarla. Con el paso de los años, vi que el país empezaba a sanar, aunque todavía quedaba un largo camino por delante. Las cicatrices del apartheid eran profundas, pero yo creía que, mediante el perdón, la comprensión y la unidad, Sudáfrica podía avanzar. Pasé muchos años tratando de aceptar el dolor que había causado, tratando de reparar el daño que había causado el apartheid, la mala interpretación de las escrituras y mi propia ignorancia. Pero cuando di estos primeros pasos hacia la curación, me di cuenta de que el proceso no se trataba solo de mi redención personal. Se trataba de algo mucho más grande, algo que podía sanarme no solo a mí, sino a una nación entera fracturada por años de división, odio y separación. Al principio, me sentía como si estuviera caminando en territorio desconocido, sin saber cuál sería el siguiente paso, sin saber a dónde me llevaría el camino. Había pasado gran parte de mi vida luchando por una mentira, y ahora estaba luchando por la verdad. Fue una experiencia humilde. Pero cuando empecé a hablar con más gente, sudafricanos negros, afrikaners, gente de todos los ámbitos de la vida, descubrí que había otros como yo que habían empezado a ver la verdad. Había quienes habían crecido con la misma mentalidad que yo, creyendo que el apartheid fue ordenado por Dios, que la separación de las razas era su voluntad divina. Pero ahora, a medida que nuestro país comenzaba a avanzar lentamente, cada vez más personas comenzaban a cuestionar la narrativa que nos habían enseñado durante generaciones. Estaban cansados de vivir en el pasado, cansados de aferrarse a viejos rencores, cansados del miedo y la división que habían definido a nuestra nación durante tanto tiempo. Comencé a asistir a más y más reuniones, no solo en mi comunidad, sino en todo el país. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encabezada por figuras como el arzobispo Desmond Tutu, se convirtió en un salvavidas para muchos de nosotros, tanto víctimas como perpetradores del apartheid. Era un lugar donde finalmente podíamos reunirnos y decir la verdad, sin importar cuán dolorosa o incómoda fuera. Y fue allí, en esas reuniones, donde vi el poder del perdón. Los sudafricanos negros con los que hablé, los que más habían sufrido, cuyas familias habían sido destrozadas, cuyas tierras habían sido robadas, me mostraron el poder del amor. Habían soportado un sufrimiento inimaginable, y sin embargo, estaban dispuestos a perdonar. No querían venganza. Querían sanar. Querían la paz. Y entonces fue cuando lo comprendí. El verdadero cambio no vino a través de la legislación o el poder político. No vino del gobierno o de los líderes de nuestro tiempo. El verdadero cambio vino de los corazones de la gente, la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con los brazos abiertos. Sabía que tenía que hacer mi parte. Tenía que hablar. Tenía que compartir mi historia, sin importar lo difícil que fuera. Tenía que contarle a la gente el daño que había hecho, las mentiras que había predicado. Tenía que contarles la verdad que Jesús me había mostrado, la verdad de que todos somos iguales ante sus ojos, que la tierra pertenece a todos, no solo a mí o a mi gente. Entonces, comencé a viajar,
a hablar en iglesias, en eventos comunitarios, en escuelas. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Hablé sobre el amor y la unidad, sobre la importancia del perdón y sobre la verdad del Evangelio que había ignorado durante tanto tiempo. Cité las palabras de Jesús en Juan 13, 34-35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto todos conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Este era el mensaje que necesitaba compartir, el mensaje que me habían ocultado durante tanto tiempo, el mensaje que podía sanar a nuestra nación. Pero el camino no fue fácil. No todo el mundo estaba preparado para escucharlo. Mucha gente, especialmente en Orania, rechazó lo que tenía que decir. Seguían aferrándose a las viejas costumbres, a las viejas creencias. Sabía que me encontraría con resistencia. Sabía que todavía había quienes creían que el apartheid era la voluntad de Dios y que no estaban dispuestos a cambiar. Me preguntó, Henrik, ¿no crees que lo que creíamos era correcto? ¿No crees que Dios nos separó por alguna razón? Lo miré a los ojos y le dije, no, estábamos equivocados. Estábamos cegados por el miedo, la ignorancia y el orgullo. El plan de Dios nunca fue que nos separáramos. Nunca fue que oprimiéramos. El plan de Dios es que vivamos como uno solo, en amor y unidad. Hubo muchos momentos como este, momentos en los que me enfrenté a reacciones negativas, cuando la gente rechazó el mensaje de amor que estaba tratando de difundir. Pero sabía en mi corazón que estaba haciendo lo correcto. Sabía que estaba llamado a brindar sanación, a ayudar a la gente a entender que el apartheid nunca fue parte del diseño de Dios. No era solo una cuestión política, era una cuestión espiritual. Habíamos permitido que el miedo nos dividiera, y era hora de sanar las heridas del pasado. Comencé a hablar en iglesias de todas las denominaciones, acercándome a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pasé horas con pastores, compartiendo las verdades que Jesús me había mostrado. Hablé con sudafricanos negros que habían vivido el apartheid y encontraron la fuerza para perdonar, y los animé a continuar su trabajo de reconciliación. Incluso hablé con jóvenes, tanto negros como blancos, alentándolos a construir un futuro donde la raza no dividiera, donde el amor y la comprensión estuvieran al frente de todo lo que hicieran. Uno de los momentos más poderosos fue cuando me invitaron a hablar en una iglesia en Johannesburgo. Allí, me paré frente a una congregación de sudafricanos negros, algunos de los cuales habían perdido a seres queridos en la violencia de la era del apartheid. Tenían todas las razones para estar enojados, todas las razones para odiar. Pero cuando hablé con ellos, cuando les conté mi historia de redención y perdón, sucedió algo increíble. No solo me perdonaron, sino que me abrazaron. Me recibieron como un hermano, como un hombre que había pasado de la oscuridad a la luz. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, la sanación que vi allí. Era como si pudieran ver que yo no era el hombre que una vez había estado en la sección de predicación del púlpito. Yo era un hombre que había sido redimido, un hombre que había aprendido la verdad y quería compartirla con ellos. Y con ese abrazo, supe que había encontrado mi llamado. Sabía que la sanación vendría cuando todos nos uniéramos, cuando miráramos más allá del color de nuestra piel y nos viéramos como hermanos y hermanas en Cristo. El viaje está lejos de terminar. Todavía hay trabajo por hacer y todavía hay corazones por cambiar. Pero sé que la verdad me ha sido revelada y estoy decidido a pasar el resto de mi vida compartiendo esa verdad, luchando por la unidad y la reconciliación en Sudáfrica. Mientras estoy sentado aquí hoy, reflexionando sobre todo lo que he pasado, todo lo que he visto, todo lo que he hecho, apenas puedo reconocer al hombre que era. Ha sido un largo camino, lleno de momentos de dolor, arrepentimiento y redención. Pero cuando miro hacia atrás, veo el hermoso tapiz de la gracia de Dios entretejido en mi vida, transformándome, sanándome y llamándome a un propósito más grande del que jamás podría haber imaginado.
El viaje desde los días que pasé predicando la división hasta el trabajo que hago ahora, predicando el amor, el perdón y la unidad, ha sido nada menos que milagroso. No puedo contar la cantidad de veces que he tropezado, luchado y dudado de mí mismo. Pero a través de todo, Dios ha sido fiel. He sido llamado a caminar en su verdad, a traer sanidad donde ha habido dolor, a traer luz a los lugares donde alguna vez reinó la oscuridad. Pero también he aprendido algo increíblemente poderoso. La obra de reconciliación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. No se trata solo de palabras. Se trata de acciones. Se trata de presentarse una y otra vez y elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Se trata de construir relaciones, una conversación a la vez, una persona a la vez. La sanación de una nación no es algo que se pueda lograr en una sola vida, pero cada paso que damos hacia el amor y la comprensión marca una diferencia. En los años que han pasado desde mi encuentro con Jesús, he visto muchos cambios en Sudáfrica. Ha habido progreso, pero todavía queda trabajo por hacer. Todavía hay heridas que necesitan sanar y todavía hay corazones que necesitan ser tocados. Pero tengo esperanza, una esperanza real. La esperanza de que la próxima generación no repita los errores del pasado. Que se vean unos a otros como iguales, como una familia, como un solo pueblo bajo Dios. Otros, al ser iguales, llegarán a comprender que nuestras diferencias no son barreras a los ojos de Dios, sino dones que enriquecen la experiencia humana. He visto a hombres y mujeres jóvenes, negros y blancos, abrazar el llamado a la unidad, sus corazones abriéndose a una verdad profunda. Están comenzando a darse cuenta de que las divisiones que nos han separado durante mucho tiempo, raza, cultura e historia, son meras sombras comparadas con la luz de lo que realmente nos une, nuestra humanidad compartida y nuestra fe inquebrantable en Dios. He sido testigo de transformaciones ante mis propios ojos, corazones endurecidos que se ablandan, prejuicios que se disuelven y amistades que se forman en lugares que antes estaban marcados por la división. Cada momento de reconciliación me recuerda que el trabajo al que he dedicado mi vida no es en vano. Cada conversación, por pequeña que sea, cada paso hacia la comprensión, por vacilante que sea, es una victoria a los ojos de Dios. Sin embargo, aunque me regocijo por estos momentos de progreso, sigo dolorosamente consciente de los desafíos que persisten. Todavía hay quienes se resisten al cambio, todavía hay comunidades donde el odio se encona y donde se alzan muros de división. En esos momentos, cuando la desesperación amenaza con apoderarse de mí, recurro a las palabras de Jesús en Mateo 5, 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. He llegado a comprender que el camino del pacificador no es ni simple ni fácil. Es un llamado que exige coraje, paciencia y una fe inquebrantable. Como seguidores de Cristo, tenemos el sagrado deber de sanar heridas, construir puentes y forjar un futuro en el que el amor y la unidad no sean ideales distantes sino realidades vivas. Cuando miro hacia atrás y veo al hombre que fui una vez, un ministro que, en mi ignorancia, usó la palabra de Dios para justificar la opresión, me maravillo de lo ciego que había sido. Pero también sé ahora que la misericordia de Dios es mayor que mis fallas, mayor que mi arrogancia, mayor que todas las creencias equivocadas que alguna vez tuve. Por su gracia, por las palabras de Jesús, mis ojos se abrieron y mi corazón cambió para siempre. Ahora, en el tiempo que me quede, estoy decidido a ser un vehículo de sanación. Seguiré hablando en contra del veneno de la división. Racial. Seguiré proclamando el amor infinito de Dios a todos los que escuchen. Así pues, hoy me presento ante ustedes, no como el hombre que fui en el pasado, sino como un hombre redimido, un hombre que ha visto la verdad y que pasará sus últimos días compartiéndola. El camino que tengo por delante es largo y el trabajo está lejos de terminar, pero me aferro a la promesa de que con Dios todo es posible. No puedo reescribir el pasado, pero sí puedo dar forma al futuro. Todos podemos hacerlo, si elegimos el amor en lugar del odio, el perdón en lugar del resentimiento y la unidad en lugar de la división. Juntos podemos construir una Sudáfrica y un mundo,
donde el amor de Dios reine supremo, donde la justicia y la misericordia vayan de la mano y donde ninguna alma sea dejada de lado por el color de su piel. Esta es mi misión ahora. Este es el mensaje que llevaré hasta mi último aliento. Así pues, querido amigo, te dejo con esto. El amor es la respuesta. El perdón es la clave. La unidad es el camino a seguir. Todos somos hijos de Dios, creados a su imagen divina, y todos merecemos su amor. Avancemos juntos, en el amor, en la unidad y en la verdad.